Aquí me veis dónde me podéis localizar. Siempre estoy en todas las redes como JM Florezazo. Si queréis contactar conmigo, tenéis los canales abiertos y siempre son bienvenidas las preguntas. Sobre todo lo de siempre, que a mí me gusta dar mucho las gracias a las comunidades y a las personas que están detrás de las comunidades y las personas que van a las comunidades, porque sin ellos al final estas cosas no tienen ningún sentido y no podríamos llegar a estos puntos de reunión. Como bien decíamos al principio, la agenda va a ser una introducción. Si nunca has visto lo que es, aquí tienes una pequeña introducción y una pequeña mesa redonda con vosotros para que me preguntéis. Yo tengo alguna serie de preguntas que me han surgido y que me dan rondando por la cabeza. Y sin más, vamos a entrar a lo que es Nexaspire. En Nexaspire lo que está en evolución, muchísima en evolución. De hecho, hace 3 días se ha presentado en preview ciertas mejoras, así que en Net 9 vamos a tener ya muchas más cosas. Lo que no sé si ya vendrá directamente en el Net Core o en el núcleo de Net o será todavía una instalación, entre comillas, un poco más aparte. Al final lo que nos hace es proveer una serie de herramientas y bibliotecas para crear, depurar y desplegar soluciones net construidas para construir microservicios y vamos a ver un pequeño paso a paso cómo se crean las aplicaciones y qué es cada una de ellas. Para que veamos un poquito así por encima, piensa que en Nexaspire lo que nos va a preparar es un sistema dogmático, donde nos van a dejar ya hecho y nosotros vamos a tener que asumir que está todo correcto y está todo bien, luego lo podremos ampliar, para hacer lo que hacemos siempre en las aplicaciones cloud, que sean observables, que sean resilientes, etcétera. No es un framework, es un ecosistema. Por tanto, esto está en constante evolución y cada día salen nuevas integraciones. ¿Por qué elegir Nexaspire? Pues es una orquestación muy simplificada. Los desarrollos en locales se hacen muchísimo más sencillos que cuando trabajamos con los Docker o seguimos trabajando, yo me incluyo, con los Docker Compose para levantar cualquier microservicio. Y las dependencias se hacen mucho más sencillas y lo que estamos acostumbrados a ver código de .NET nos es más sencillo de depurar que depurar un fichero YAML, que siempre nos falta un espacio o cualquier cosa que nos volvemos un poquito loco. Pero bueno, gracias a Copilot y estas cosas siempre es más sencillo ver que, oye, que me he equivocado y dice, pues te falta el espacio. Cosa que diría que antes de Copilot era un poco un infierno depurar esos ficheros. Nos viene dada la observabilidad con OpenTelemetry. Ya sabéis que OpenTelemetry es lo que más está utilizando y más está haciendo push por parte de los fabricantes. La resiliencia del diseño para manejar los errores, recuperarse, etcétera. Y está preparado para la nube desde cero. Es cierto que todo para Azure es mucho más sencillo que para AWS. Y como bien decía antes, la experiencia familiar con .NET que nos permitirá una curva de aprendizaje muy sencillo. Bueno, siempre hay un por qué no tengo que utilizar esto, pues lo de siempre. Si no eres un early adopter, que no quieres estar cambiando de versiones continuamente, que tienes que certificar las aplicaciones dentro de tu organización, pues Nexaspire de momento no es para ti. ¿Vale? Es, como bien digo aquí, una solución integral para abordar los desafíos de desarrollo nativo en la nube, que proporciona una experiencia de desarrollo más sencilla y eficiente y robusta para los desarrolladores. Porque no olvidemos que esto de Nexaspire está preparado para que corran las aplicaciones dentro de nuestro entorno de desarrollo sin levantar contenedores, lo digo entre comillas, lo de sin levantar contenedores, que luego se van a desplegar las aplicaciones dentro de contenedores. Digo entre comillas desplegar porque haremos uso de Redis Caché, haremos uso de un bus de comunicación como RabbitMQ, etcétera, que sí que tendríamos que levantar el contenedor dentro de la aplicación, pero cuando hacemos microservicios, habitualmente cuando trabajamos con Docker Compose, tenemos que apuntar a una solución, a un proyecto, a otro proyecto y tenemos que levantarlo y solo nos permite depurar única y exclusivamente el proyecto en el que estamos. Gracias a Nexaspire, si yo levanto 5, 6 microservicios desde la aplicación inicial que ahora veremos, pues nos va a permitir saltar de una a otra y depurar sin ningún problema. ¿Vale? Eso es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de depurar cuando trabajamos existen opciones como Visual Studio Code, donde le decimos que quiero que me enganche con el proceso, etcétera, etcétera, pero siempre es mucho más engorroso. Alguien más inteligente que yo se dio cuenta que podía hacer algo chulo para poder quitarnos estos problemas
Y yo siempre estaba con la idea de a ver si alguien inventa algo para poder depurar, porque muchas veces perdíamos el hilo de las depuraciones. Parece ser que nos escucharon y nació todo esto. Para comenzar con Netscape, voy a leer un poco o ver estas diapositivas que he preparado, que es un proyecto paso a paso, y luego abriremos un Visual Studio para que veamos el código. Pero siempre a mí me gusta más ver un poquito por encima qué es lo que vamos a hacer. Pero primero tenemos que instalar esto. Hasta ahora hay que hacerlo así, con el Virtual Install Aspire, y después vemos si está o no instalado. Y esperemos que la versión de Net 9 con la instalación ya venga todos incluido. Digo esto porque pasó con Orleans, que era un paquete separado, y después lo incluyeron en Nez 8, así que si la filosofía sigue igual, a lo mejor lo tendremos aquí. Eh, las ejecuciones, como bien había dicho antes, de Aspire se hacen para ejecutar en el cloud en contenedores, ya sean por un Azure Container Apps o un Azure Kubernetes, o si tienes que levantarlo con un EKS de AWS. Casi todos los compilamos y desarrollamos contra Docker, dependiendo del número de licencias que tengas en tu empresa, etcétera. Ya sabéis la cantidad de problemas que tenemos con Docker. Por eso puedes trabajar con Podman y con Ratcher sin ningún problema. Lo único que cambia un poco es a la hora de utilizar algunos comandos que tienen que ser adaptados a este tipo de contenedores. Para ejecutar un proyecto inicial, como veis aquí, a ver si soy capaz de poneros en la pantalla principal, Visual Studio, habría que, o bien por línea de comando, ejecutarlo desde Visual Studio Code, o cuando ya tenemos instalado nos aparecerá la correspondiente opción de iniciar un proyecto nuevo. Le vamos a dar a siguiente para que veáis un pequeño ejemplo. Vamos a crearlo en una carpeta de test. A ver, que la tengo por aquí, en temporal, y, no la he seleccionado. A ver si selecciona ahora. Y la llamamos Sevilla Net Aspire. La vamos a crear, ¿vale? Si necesitamos un Redis caché, ya nos lo propone de principio y alguna cosita más, pero vamos a dejarla solamente lo más sencillo posible, ¿vale? Mientras se termina de crear, lo vamos a dejar creando de fondo. Lo que nos va a crear va a ser una serie de proyectos. El proyecto de API, ¿vale? Que la está generando aquí y la vemos aquí arriba. A ver si maximizo un poquito para que se vea un poquito más. En lo que es el API de la aplicación, lo que es el frontal y un par de proyectos nuevos que nunca, si no habéis trabajado con Aspiris, habéis visto. Si habéis trabajado con aplicaciones de front y de backend, ya sabéis que aquí están los controllers o los minimals APIs, en la web tenemos el frontal, etcétera, pero las más importantes en este caso son el app host, que lo que va a hacer, que veis este simbolito chiquitito aquí abajo, va a cargar los proyectos. A ver si lo abrimos, por inyección de dependencias, va a cargar los proyectos y va a decir qué referencia tiene uno con otro. Por ejemplo, el servicio de backend que se llama API, lo hemos llamado como Add Project, Project-Aspire, que esto es nuevo todo de Aspire, y le damos un nombre a este backend. Ya no tenemos que referenciar por IPs. En el siguiente caso, ¿quién va a hacer uso del backend? Pues el frontend, como la mayoría de las aplicaciones que solemos utilizar, por decir, oye, quiero que utilices la aplicación de frontend que referencies al backend y con endpoint. Si nos vamos a las propiedades de las dependencias, veis que no estoy haciendo ninguna dependencia al proyecto del API. Por tanto, podemos desplegar de manera independiente esta web y este API en un contenedor independiente. ¿Qué más tiene esta aplicación? Pues lógicamente las dependencias que nos han metido, ¿vale? Son los del app hosting de Aspire. Aquí tenéis una serie de datos que no han cambiado, esto es lo de siempre, no hay nada así raro. Y siempre vamos a poder trabajar con este add project, add referent, add container, que es una de las cosas nuevas que han metido hace poco, porque yo puedo hacer que haga una referencia a un contenedor que tengo levantado en mi propio Docker. Si en Docker tengo un Redis, pues digo, haz una referencia al nombre del Docker de Redis con el que estoy trabajando. O si tengo otra aplicación que necesita incluso parámetros para arrancar, como puede ser un Keycloak o puede ser un RabbitMQ, pues todos los parámetros también se los puedes parametrizar y arrancarlos como tal, o crear un fichero de Docker y lanzarlo desde ese fichero de Docker. Luego el otro servicio que se llama Service Default,
y este es el que luego tiene una controversia, que hablaremos al final en la parte del debate. Aquí están todos los checkers de diagnóstico, la detección de dependencias, el login, y es compartido por todos los proyectos. Como veis bien, en las dependencias del fichero del proyecto web estamos haciendo a service default, y las dependencias del proyecto Aspire está haciendo un service default. Uno de los debates que hay es que hay personas que dicen que esto no les gusta nada, que la única solución plausible que ven a la fecha de hoy cuando hacemos microservicios es generar subnuggets para que comparta todo este tipo de cosas, pero hay otras formas de hacerlo en las que yo he estado trabajando. Si luego me entráis en mi GitHub, hay un montón de ejemplos, y una de las cosas es trabajar con esto en cada uno de los microservicios, o trabajar, si estoy en desarrollo, trabaja con este, pero cuando estés ¿cómo se dice? En producción, cuando has hecho la build, que esté trabajando con las referencias que tenemos asociadas dentro de cada proyecto. Aquí tenemos que trabajar un poco más, y yo creo que esto que os estoy contando es un poco workaround, y seguramente en futuras releases que vaya sacando Microsoft o el equipo van a mejorarlo. Sin más dilación, vamos a hacer un rebuild de la aplicación. ¿Vale? Mientras se va haciendo el rebuild, vuelvo a cargar la presentación. Os he explicado un poquito qué es cada aplicación, y aquí en la presentación, cuando la podéis bajar, vais a poder seguir paso a paso lo que he ido contando de viva voz, donde os he contado un poquito qué son cada aplicación, y ahora cuando la ejecutemos vamos a poder ver lo que es el dashboard, que es la parte más interesante que tiene esta aplicación. Si recordáis a alguien o habéis visto lo que era en su día el proyecto TIE, también tenía una especie de dashboard, y también Dapper tiene una especie de dashboard. Pues yo creo que todas las experiencias pasadas que han tenido con el proyecto TIA y Microsoft, y con el tema de Dapper, han llegado a este nuevo paradigma. Vamos a ver si compila la aplicación y entramos para ver lo que es el dashboard, porque lo más José interesante de... María, Sí, dime. Hola. ¿Sí? hay un par de preguntillas. Vale, dímelas porque no Mira, las la veo. primera de ellas es, dice, entre Docker, Podman y Rancher, ¿cuál es tu favorita actualmente? De No es mi manera favorita. general, es una de las Es lo que me deja, preguntas. es lo que me dejan utilizar. Si yo puedo utilizar Docker, utilizo Docker por sencillez, porque ya hay mucha documentación, mucho Stack Overflow, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que hay un límite de millones que tiene que ganar tu empresa y personas que tienen que estar trabajando, y no podemos utilizarla. Y entre utilizar Podman y utilizar Rancher, ahora mismo Rancher es bastante fácil de instalar y montar, súper fácil. Podman es lo que, si no me permiten, tendría que irme a Podman por el tipo de imagen que hace a veces. Pero que si tuviese que elegir primero Docker, si las licencias, no incumplo ningún tipo de licencia y no incumplo ninguna, ¿cómo se dice? EULA, ¿no? El User Agreement, Política. tenía que irme a Rancher. De Mm, hecho, en un proyecto en producción, porque nos pasábamos de pasta y el cliente no quería pagarlo, buscamos la solución, y fue cuando llegué yo a Rancher, que me permitía hacer esto. Pero también hablo de hace un año. Quizá Rancher ha cambiado su licencia y me lo he perdido, y no nos queda más remedio que irnos a Podman. ¿Vale? ya. Vale, y la segunda pregunta es, dice, si dentro de mi solución tengo un microservicio en Go, ¿es posible desplegar también ese proyecto dentro de algún contenedor declarado en Aspire? Sí, tú puedes, si quieres, hacer tu microservicio en Go, lo creas el Docker Compose, perdón, el Docker, lo levantas en Docker en tu orquestador de Docker, y luego le haces una referencia desde el código. Si me permitís un momentito, voy a ver el Solution Explorer. Tendría que ir a lo que es el host, y desde host, en el program, por ejemplo, no sé si va a dar error o no, pero bueno, var test igual a builder.addContainer, y aquí metes tu contenedor y haces referencia a tu contenedor de Go. Y ya tendrías metido tu microservicio. Aquí tendrías que meter todo el ecosistema. A ver, no, depende de los microservicios que tengas. Si tienes 10 microservicios, aquí yo creo que molestan muy pocos y tu máquina lo podrá levantar. Pero si tienes sitios con 50 o 100 microservicios, lo que tienes que intentar levantar es todo aquello que te vaya a valer para probar el flujo en concreto. De hecho, tú podrías tener aquí un if eh, tranquilamente, diciendo flujo de ventas, flujo de compras, flujo de no sé qué, y solamente se levante lo que necesite, porque si no la máquina te va a ir a pedales. Necesitas mucha RAM, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay que tener cuidado. La única diferencia está en que estos proyectos están arrancando como proyectos normales de .NET, y el otro lo que estás haciendo un uso de un host, de un container. ¿Vale?
Creo que con eso queda respondido. Cuando hemos levantado la aplicación, Vale, gracias, María. pues nada, lo que sea necesario. Cuando hemos arrancado la aplicación nos saca un dashboard súper chulo con varias opciones donde vemos los recursos, donde vemos una consola de lo que está haciendo cada uno de los servicios, porque no tenemos que estar yéndonos a .NET para ver qué está escribiendo, cómo están estructurados y levantados lo que está escuchando, dónde está el fichero, etcétera, que tú puedes ver más detalles si quieres, un poquito más, y con qué OpenTelemetría, cómo se llama el ID de la instancia, etcétera, cosas que nos permiten depurar. Los seguimientos aquí, cuando haya llamadas, ahora haremos un par de pruebas, iremos viendo cómo se van llamando y las conseguidas métricas de cada uno de los servicios. Puedes decir, oye, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Cuánto es la duración de las llamadas? Todo a través de OpenTelemetry o problemas del SystemNet cuando tienes un error 500, un 401, un forbidden, que quieres ver lo que está pasando. O si estás haciendo un lookup de DNS, también puedes llegar a verlo. Pero digamos que habitualmente vamos a estar observando lo que son errores, yo creo que el name resolution, lo que son errores que están dando y llamadas, cuánto tarda en llamar, etcétera. ¿Vale? Si nos vamos a los recursos y abrimos el frontal, simplemente con hacerle clic en el endpoint, podemos empezar a trastear con la aplicación. Esta es la de toda la vida, ¿eh? Es el counter, como veis aquí, y la de weather. Que si la lanzamos varias veces, estoy lanzándola varias veces para que podamos ver ya seguimientos de la aplicación. Esto sería, por ejemplo, en este caso, el frontend hacia dónde ha llamado. Podemos ver que el frontend ha hecho un get y ha llamado al forecast. Esto es lo que si habéis trabajado con contenedores Jagger o similares están haciendo, o con Application Insight cuando veis lo que son las trazas, ¿vale? Esto sería para mí, más que seguimientos, trazas o tracing. No suelo utilizar las cosas en español y por mucho que yo quiera tengo que cambiar el navegador para que me salga en inglés y en este caso pues no podía cambiarlo. Pero bueno, aquí vas viendo cómo se va moviendo, que el span ID por si quieres ver cómo te está llamando. Bueno, un poquito de información que nos puede ayudar a sacar. Luego tú puedes ampliar los logs y mostrar más información, lógicamente. Lo que son las métricas, vamos a ver cuántas llamadas activas no hay, cuánto ha sido el tiempo de la llamada, pues ha sido ínfimo. Eh, por ejemplo, la llamada Comentan, del Crestel, José María, comentan sí, por aquí que dice, esos seguimientos parecen una mala traducción de trazas. exacto, sí, sí, lo que decía antes, que Mm, seguimientos a mí me chirría y yo utilizo siempre traza tracing, es que no sé, debe ser que a sí, lo mejor se traduce así, no lo sé, pero bueno, que el caso que es bastante fea así la traducción. Bueno, pues aquí vamos viendo lo que son los gráficos, las conexiones que hemos tenido, las requests deberían poder verse de los últimos 5 minutos, pero ya ha pasado, ya han pasado. Las duraciones que vamos viendo, las conexiones, etcétera. Aquí podemos ver todo esto que antes era la única opción que teníamos en el cloud, era engancharnos a un Application Insights en Azure y tener la ventana de Application Insights abierta y revisarlo todo. O si trabajábamos con Docker Compose, teníamos que montarnos un OpenTelemetry. Teníamos que montarnos un Prometheus. Teníamos que montarnos el Jagger, el Grafana o el Grafana Tempo, creo que se llamaba, para poder ver las trazas, o un Loki para ver los logs. Toda la parafernalia que hay que montar por detrás para poder ver trazas en local era bastante costoso y sobre todo, problemático en los equipos con poca memoria o con poca potencia. Si nos movemos a la parte de la consola, que no la he mostrado antes, pero que bueno, que es bastante evidente lo que iba a mostrar, todas las ejecuciones que estaban haciendo, todo lo que vayamos traceando, etcétera. En este caso solamente tiene información en el front de lo que está mandando y poco más. Aquí, a ver, vale, ya está. No que, con esto ya hemos dado un paso a lo que es ver cómo se llama lo que es el dashboard, ¿vale? Si paramos la aplicación, que vamos a pararla ahora, perdona, iba a darle a parar y le he dado a pausar. Nada, el dashboard se destruye, etcétera, etcétera. Las aplicaciones tendrán que tener
el mismo código que teníamos cuando habíamos desarrollado la aplicación. Si esta aplicación la cogéis os creáis un proyecto de NetCore estándar, vais a ver que prácticamente es idéntica, no va a cambiar nada. Y si vais aquí a la de Programs, aquí sí que hay un cambio, porque hemos metido la referencia a nuestro endpoint, ¿vale? Y esta magia que está haciendo aquí en el Programs, donde le decimos, oye, utiliza el NetAspire, cuando hacemos el service, estamos diciendo, oye, cógeme la librería de Weather que está en este endpoint, en HTTP y HTTPS que se llama service. Yo ya no tengo que saber si es una IP, no es una IP, etcétera. Directamente yo ya sé que al desplegarlo, las que he puesto con nombre se llamarán por nombre. Si recordáis un poquito cómo trabajaba Dapper, si habéis trabajado con ello, pasa lo mismo, hace referencia al nombre porque hay algo corriendo por debajo cuando desplegamos una Azure Container App o desplegamos un Azure Kubernetes, hay que desplegar ciertas cosas para que orqueste todo lo de Aspire. No lo hace por sí solo. Tienen que desplegarse un pequeño entorno, etcétera, etcétera, que lo que va a hacer es que esto sea capaz de entenderse el solo. ¿Vale? Esta sería la parte más sencilla de una aplicación, como os he mostrado en estos puntos, donde también explico un poquito a bajo nivel qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Si esto lo queréis, podéis verlo vosotros y leerlo con más calma. Tengo un par de Y preguntillas, José María. sí, Mira, tengo una de Baristo que nos dice, para añadir un proyecto de que está en otra solución de .NET, ¿también habría que hacerlo como un container externo o hay otra manera? podrías coger, hacer referencia en la solución a ese proyecto y ya lo tendrías. Lo que pasa que ahí empezarías con una cosa que es un poco problemática. Tendrían muchas soluciones con referencias cruzadas entre proyectos. Es decir, imagínate que tienes una solución que es ventas, que tienes todo lo de ventas y tú en compras tienes que hacer referencia a algo. Para mí, lo mejor es utilizar en esos microecosistemas, levantar un contenedor que fuese el primero y utilizarlo, pero también puedes hacer una referencia dentro de tu solución de Aspire a ese proyecto y meterlo en el host. Y funcionaría exactamente igual. Imagínate que quieres depurar porque tienes un problema, no sabes cuál es, pues lo más sencillo es coger y hacer la referencia y ya lo tendrías en Aspire. Eso sería para mí, en principio, si está bien, lo mejor es no utilizar esas referencias a otros microecosistemas de la aplicación que no te van ni te vienen en ese, digamos, capa de dominio, en esa parte del dominio, pero si ves que te está costando mucho y no encuentras los problemas y lo depuras, oye, añádelos, ejecútalo, que fácilmente vas a poder hacer toda la trata completa y vas a depurar con muchísima más velocidad que depurábamos antes. Vale, y tengo otra pregunta de San Marz que dice sobre el dashboard. ¿Es posible configurar, modificar la vista para, por ejemplo, en el tab de console mostrar por defecto un contador de errores capturados por las consolas? Evito ir a Pues cada console. Pues no lo he tocado. Yo lo único que he visto que es muy estándar, que esto no, supongo que se puede extender, pero no he visto que se pueda extender, así que no, en ese aspecto me tengo que callar y decirte que lo desconozco, si se puede hacer ese tipo de acciones, porque la verdad que no he sentido la necesidad de hacerlo hasta ahora. ¿Vale? También, bueno, también es cierto que es un producto que está en pleno desarrollo y que podrá tener modificaciones o ampliaciones o Claro, cambios y que, bueno, lo iremos viendo cómo evoluciona también. exacto. Vale, pues Bueno, nada. pues ya en las diapositivas anteriores os estaba explicando un poquito cómo está trabajando, que es un poquito he explicado lo que he estado explicando en voz alta, pero por ejemplo hay una cosa súper interesante que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi, lo fácil que es poder levantar réplicas de un servicio. En este caso tenemos este proyecto, que si le pongo haz réplica, a ver si soy capaz de verlo en, a ver, web frontend, a ver, a ver si soy, no sé por qué no me sale, a ver, perdonad, a ver qué estoy haciendo mal, porque es raro que no me, el API Service no me está mostrando el with, perdón, no es con haz, es with. Vale, le decimos que nos meta dos réplicas de la aplicación de backend y él solo va a ser capaz de balancearlo y dirigir las llamadas a cada una de las réplicas si estuviesen cargadas.
No me tengo que estar creando el tema de las réplicas en el YAML, porque esto es automático. Si lo vemos, tiene un montón de opciones que van, como decía, van ampliándose, muchísimas. También puedes trabajar con el add Docker, como decía, el add Dapper, etcétera, etcétera. A ver si lo carga y ahora vemos cómo se ve que ha lanzado 2 réplicas con el mínimo esfuerzo posible. Un poquito, tardará un poquito en poner todo esto en funcionamiento. Solamente quiero que veáis que efectivamente hay 2 réplicas y que están las 2 corriendo. Cada una apuntando a su sitio correspondiente, etcétera. Y ya nosotros no tenemos que preocuparnos si tiene que entrar una IP a otra. Se supone que tiene que entrar por esta IP y él ya sabrá hacia dónde me manda, sea esta o la otra, si tuvieses una carga grandísima de llamadas al backend. Como podéis observar, existen un montón de opciones de add. En este caso no tiene más de service default, puedes añadir anotaciones, puedes cambiar las acciones, etcétera, ¿vale? Como veis aquí, endpoints, estados iniciales, cómo puedes hacer un exporter de OpenTelemetry. Imaginaos que yo quiero exportar esto a Apps Insights al mismo tiempo, que pues nada, le pones el exporter y a correr. Muy bien, pues hasta aquí vemos cómo está funcionando toda esta parte, que es bastante sencillo explorar en la documentación todo lo que podemos llevar a hacer. Y el ejemplo lo tenéis aquí por si lo queréis descargar, ¿vale? Aquí en Hands-on NetAspire hay bastante más ejemplos de Net. Luego lo más importante es quizá la parte de los componentes. Y esto puede ser que sea un poco decir, ahí va, digo, esto de los componentes realmente es añadir estas herramientas que ya están definidas de manera súper sencilla. Hay bastantes, están en crecimiento y si yo necesito añadir un Key de Azure, automáticamente le pongo el código necesario para, a ver si os lo muestro por aquí, de añadir un Key con MySecret. Si yo le pongo cuál es mi suscripción, que tenga acceso a un grupo de recursos, que le llame de una manera en la localización correspondiente, sin tener esa infraestructura, él automáticamente me va a levantar toda la infraestructura de Azure. Esto es bastante bueno para cuando estamos utilizando herramientas, aplicaciones en la fase de dev, en el staging de dev. Yo tengo que montarme una key nueva, tengo que montarme un Cosmos, tengo que montarme un Redis Caché, pues muchas de ellas las puedo ir montando desde aquí, se quedan como código, yo puedo generar la infraestructura e incluso puedo llegar a exportarla. En esta demo no la vamos a ver, pero yo se puede exportar esa infraestructura para que luego la podamos utilizar como IAC. En este caso, con añadir un Azure Key Vault, ponerle mi secreto y luego más adelante utilizarlo, vais a poder ver en el... No quería extenderme mucho en este ejemplo porque tarda en crearlo, tengo que entrar en las credenciales, etcétera, etcétera, y tal cual lo estáis viendo aquí es lo que va a suceder. Va a crear en el portal ese Key Vault, que ya va a estar referenciado dentro de la aplicación, nos va a crear el grupo de recursos y, por supuesto, el secreto que le hayamos creado. Evidentemente lo va a crear con una serie de nombre un poquito raro, ¿vale? Para que lo podamos probar. Y ya está ya creado. Yo no tengo que estar entrando en Azure, no me tienes que entrar en el portal, crearlo a mano o crear una Z. Directamente con algo tan fácil como esto, ya me lo habría creado. También puedo hacer referencia a cosas ya están creadas. No tengo que hacer un add, puedo hacer un add referent a una infraestructura que ya está creada en Azure, ¿vale? Si me subo aquí arriba, pues por ejemplo, yo puedo decirle que en el hosting meta al Cosmos DB y esté referenciando al Cosmos DB, ¿vale? Es bastante fácil poder hacer ese tipo de referencias. Esto lo que nos permite es crear aplicaciones cloud de manera muy rápida, muy sencilla, con las configuraciones, digamos, metidas en código fuente como tal, que nos va a permitir poder trabajar de manera ágil. ¿Qué te necesitaríais para poder hacer uso de este tipo de acciones? Pues necesitas el Azure CLI, que se utiliza para muchísimas cosas, y el comando y el AZD, que se utiliza también para hacer exportaciones, crear manifiestos de Aspire, que son los que nos permitirá luego poder cambiar las configuraciones, etcétera, de la aplicación. ¿Vale? Si, como habéis visto, o podéis hacer vuestra... José María, sí, te dime. interrumpo de nuevo. Sí, no hay problema. Esa era la idea.
Mira, es ir que preguntando sobre bueno, la marcha, sí, sí. hay mucha gente con dudas e interés. Mira, te lanzo otra preguntita que ha llegado nueva al chat, ¿vale? Mira, nos pregunta Sí. aquí Pedro J. Molina, nos pregunta por aquí, ¿balancea por round robin por defecto? Entiendo. ¿Podemos asignarle afinidad a Sticky? Pues esta parte del balanceo yo no la he probado, así que no podría decirte si es un round robin por defecto o no, o cómo está balanceando, porque en realidad yo quiero Aspire para mi trabajo local. Cuando yo voy a desplegar en el cloud, yo ya voy a utilizar mi YAML de despliegue. El problema está en el trabajo en local y tenemos que centrarnos que Aspire no es para desplegar en el cloud. Esta herramienta es para que yo trabaje con microservicios en local sin tener que hacer muchísimo trabajo como hacíamos antes, ni tener que montarme un clúster de Kubernetes en local, ni tener que desplegar los YAMLs en local, ni tener que hacer todo ese trabajo y abrir puertos cuando realmente lo que quiero probar es la funcionalidad de la aplicación. Ese trabajo ya se va al cloud y si tienes un Azure Container o una AKS, ahí es donde tú ya trabajas y cambias el tema de balanceo de si quieres ir a una de los pods o las réplicas, etcétera. Y ahí yo no trabajaría sobre esto. Por eso tenemos que quitarnos un poco de la cabeza que esto no es, Aspire no se va a instalar como tal, como tal. Vas a generar los contenedores, perdón, las aplicaciones de frontal y la aplicación de backend la vas a montar en un contenedor. Tú cuando vayas a desplegar, esto va a ser un contenedor puro y duro. Nada más. Lo que hagas tú con un contenedor antes va a ser lo mismo que hagas con Aspire. Pero en local lo que estás haciendo es que trabajas súper rápido y si tienes recursos que necesitas en Azure ser creados de manera rápida, también puedes meterlos en el código y que te lo den ya hecho. Rápidamente te lo va a generar, te lo va a hacer y ya estás trabajando. Por eso separemos el concepto de qué tengo que hacer en el cloud y qué tengo que hacer con redes, con infra, a lo que tengo que hacer con Aspire. Aspire es para local, ¿vale? Mira, comenta Pedro de nuevo, dice, en local tengo que poder probar si dos copias del server van en round robin o en sticky. Vale, ¿Cómo lo hago como lo hago con Docker Compose, ¿sabes? vale. Entonces Pues dice, o con K8 en local, claro. claro, a lo mejor ahí ya me pierdo y no te va a quedar más remedio que balancearlo como lo hacías en la aplicación estándar, lo que hacías antes. Ahí ya lo veo, lo miraré porque me parece una pregunta muy buena, la verdad. Vale, ¿Alguna cosita más o...? no, de momento nada más. Vale, pues nada, esto es la parte más importante que teníamos que ver. Al final lo que hace es un poco de magia, ¿no? Decir, estoy perdiendo el control de cómo hacía la infraestructura, que yo entraba, me creaba, me generaba mis ficheros de Terraform, etcétera, etcétera. Bueno, también podrás exportar todos esos ficheros a formato bicep para que luego puedas utilizar la infraestructura y no empieces de cero. Ya le puedes pasar al equipo de infra o al equipo, a la persona que esté encargada de prepararte toda la infraestructura, pues oye, mira, esto es lo que necesito, esto es lo que debe usar y ya empieza ese tema de conversación, pero lo haces quitándote todos los problemas que había al principio. De tengo esto, lo otro, créamelo, no me lo creas, etcétera, etcétera. Es cierto que también tienes que tener derechos para poder lanzar esto, tienes que tener derechos a acceso a esa suscripción, a que puedas crear un resource group, que lo metas en ese resource group, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, dirás, vaya, pues me da igual crearlo esto a mano que crearlo desde aquí, desde la aplicación. Ya, esa pregunta yo también me la hice y al final, pues he visto en varias conferencias, en varios sitios, que lo que muchas veces hace la gente es un if local en las variables de entorno o if en def environment. Y en la inyección de dependencias del proyecto que tenemos, lo que estás haciendo al final es con la variable de entorno hacer un add para meterte el resource group del Keyball y un add referent para hacer la referencia al recurso de cloud. Entonces, un poco enrevesada esa parte. Ahí no sabría decirte cuál es la buena práctica porque creo que esa parte sigue un pelín, desde mi punto de vista, verde. ¿Vale? Visto ya un poquito esta parte, que era la parte más importante de la introducción y donde hemos visto que hay bastantes herramientas, si nos fuésemos a la página web de Microsoft de lo que son los componentes, para que veamos cómo está la cosa ahora mismo, a ver si soy capaz de no poneros varias ventanas. A ver,
A ver si podemos llegar a verlos un momentito. Y si están actualizados o qué es lo que hay nuevo, porque estos se van avanzando, pero yo, por ejemplo, no lo localizo por aquí. Con AWS no he visto qué componentes están ya preparados para hacer toda esta integración. Entonces, creo o pienso desde mi punto de vista que nos estamos quedando muy metidos en el mundo Azure. Vale. Integraciones, tutoriales. ¿Ves? Aquí en todas las integraciones que hay con Apache, con Dapper, si estáis trabajando con Dapper, es, digamos, un punto más de agnosticismo a la hora de trabajar en local. Y hay un proyecto que se llama Proyecto Radius, que lo que va a hacer es que sea agnóstico de la infraestructura, que si necesito un keyboard en Azure y en AWS, no me acuerdo cómo se llama, el secret, me lo va a crear diciéndole, oye, yo estoy trabajando en AWS, estoy trabajando en Azure, o estoy trabajando en otro cloud, pues siendo agnóstico, toda la infraestructura como código que va a generar este tipo de proyectos, el proyecto Radius, nos va a generar la infraestructura de un tirón. Entonces, si sumas Radius, Dapper, Aspire, pues en Aspire ya tenemos los problemas de trabajo local eliminados. En Dapper ya tenemos todo el tema de agnosticismo con ficheros, entre comillas, solamente para poder atacar a una infraestructura u otra. Y con el Radius nos va a crear la infraestructura de manera, con un lenguaje DSL agnóstico, la infraestructura que necesitamos. ¿Vale? Como veis, aquí hay varias cosas. Orleans, MySQL, Quadrant, Radix. Al final parece que hay pocos, ¿vale? Las integraciones parece que no son muchas hasta ahora, que seguramente van a ir creciendo, pero esto ya seguramente sea parte de la comunidad. Los nuggets que hay para poder hacerlos crecer. Cuando yo saqué la foto a ese curso eran con imagencitas y ahora resulta que viene con textos. Bueno, pues aquí venimos lo que podemos hacer. Si quieres trabajar con Orleans, también tiene la capacidad de trabajar con Orleans de manera más fácil en local. Y eso sería la pequeña introducción que he preparado para que podáis ver qué es Aspire y, sobre todo, lo que quiero que os quede bien claro es que si veis esto que tenemos que hacer a la izquierda, esto es de producción, ojo, el que tenéis a la izquierda es de producción. Una capa de presentación, una capa de API, una capa de RabbitMQ y de datos con un DB, con un Postgre. Una, dos, tres, cuatro, 5 líneas súper sencillas de entender para cualquier persona que desarrolla en .NET frente a este fichero que muchas veces nos cuesta un poquito hacerlo funcionar bien. No sé cuál es vuestra opinión, pero había veces cuando estoy en una subcarpeta de la subcarpeta, esto de estar haciendo el punto barra, barra punto, para subirme arriba, luego bajar, a mí a veces me lleva un poco locura. Una vez que lo has hecho, evidentemente, es copiar y pegar si tienes más soluciones, pero a veces ponerlo en funcionamiento es más costoso que hacer todo esto. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece muy fácil de utilizar. Pues bueno, la idea es que ahora no sean tan complejos, que nos quitemos toda esa complejidad que tenemos a la hora de montar todo este tinglado en local y que no tengamos que estar levantando 1000 cosas, como nos suele pasar muchas veces. Que si el Redis, que si MySQL, que si se ha caído, que si muchas veces cuando arrancamos la aplicación, ¿cuántas veces este Docker Compose lo arrancas y dice, bueno, pues lo dejo arrancado, yo voy a arrancar mi microservicio, como tiene que atacar de la Redis, del SQL Server, de no sé qué, y te empieza a dar un problema a tu aplicación. Dice, pero si hace 5 minutos me estaba funcionando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Docker ha muerto, porque a mí se me muere Docker muchas veces. Que la imagen resulta que no puede crearse porque se ha levantado, bla, bla, bla. Y de esta manera vas a tener controlado por código cuando quiera añadir el contenedor y el contenedor ya está bloqueado, te va a decir por código, oye, que el contenedor no puedo continuar. Y de la otra manera tienes que estar pidiendo un poquito el tiempo en ver qué cosa está pasando. También es cierto que una vez que ya tienes toda la experiencia adquirida con esto, esta parte, pues a lo mejor dirá, bueno, ya es que me da igual porque ya sé lo que tengo que hacer, ya sé la cantidad de problemas que tengo, pero quizá a personas que empiezan de nuevo le quitas un poquito la complejidad del mundo de los Docker Compose. Hay bastantes cosas en las que poder fijarse, sobre todo en David Fowler, que me he comido un par de palabras, que es la persona que está trabajando, una de las personas que están trabajando detrás del proyecto. De hecho, puso varias novedades en preview para la versión 9 de .NET que han salido esta semana. Aquí tenéis un montón de ejemplos sencillitos, la documentación oficial. Hay un canal de Discord donde atienden muy bien. Si haces alguna pregunta te van a atender y algunas de las cosas han salido de esas conversaciones del Discord de la comunidad.
Y en español también tenéis esta pequeña parte que escribí en su día, hace un par de meses, con más ejemplos, donde se monta cómo se llama a un Docker de SQL o directamente desde la aplicación de .NET del host, para que veáis la diferencia. Se cargan, crea el fichero de manifiesto, que es el fichero que te genera para que luego tú puedas generar la infraestructura, cómo se cambian las URLs, etcétera. Hay bastantes cositas que a lo mejor os pueden ayudar, ¿vale? Hasta aquí esta parte de la introducción. Queríamos que fuese algo sencillo, no extendernos demasiado. Y ahora, pues, yo tengo esta serie de preguntas que me están a mí asaltando. Una de ellas es si lo veis como un game changer en el desarrollo de aplicaciones cloud native o no. Para mí sí, sobre todo para equipos que tienen poca experiencia, dejarles montado todo lo que es el host ayuda muchísimo, y tener todo con código está también el YAML del Docker Compose en código, pero quizá, como estamos más acostumbrados a ver el IDE de desarrollo, pues tenerlo todo bien metidito ahí, pues me da como más tranquilidad. No sé si alguien tiene alguna opinión al respecto y quiere compartir un comentario o algo, pues bienvenido sea. No sé si... Yo te lanzo una preguntilla, porque además la acaban de hacer por el chat. Decían básicamente que si hay alguna manera de pasar el código de NetAspire a Docker Compose. Si hay algún... No he visto nada, no he O al visto nada. revés. No he visto nada. De Lo momento siento, nada. pero ahí no he visto nada. Ya esa pregunta me la hice yo porque tenía un Docker Compose enorme y dije, wow, me quiero quitar esto del medio y me lo quiero llevar. Y intenté hacerlo y al final no fui capaz. No fui capaz porque era tan grande y tenía tantas referencias de unas a otras. Dependencias. Ahora hay una versión, en la versión nueva, una de las cosas que no se podían hacer con Aspire hasta la versión preview de la versión nueva es las dependencias. No sé si lo has llegado a ver, que muchas veces tenemos problemas porque arrancamos la aplicación del backend y el frontal, se arranca antes el frontal, me pongo a trabajar y el backend no ha arrancado. Y ahí hay una dependencia que utilizábamos en Docker que hasta ahora no existía, y ese tipo de cosas las están depurando. Entonces, si tú tienes una gran cantidad de dependencias, olvídate de Aspire. Hasta hoy, ¿vale? Hasta la preview, hasta la versión 9. No Vale. sé si hay alguna preguntita más. ¿Alguna opinión Marcelo. también? También valen opiniones, ¿eh? Podéis Claro, sí, dejarlo sí. escrito por el grupo, no hay problema por el chat aquí. Y si quieres comentamos la siguiente pregunta. Vale. Tema de en producción. No sé si hay alguna persona que la haya utilizado en producción y puede contarnos Aspire, su ¿no? experiencia. Esto yo no lo he utilizado en producción. Se ha propuesto, se ha enseñado y ha pasado como con Dapper. Hasta que no esté estable, no me lo pongas. Y ahí, bueno, ahí tenemos un poco de controversia, pero que no hay que perderle el foco, hay que empezar a entender cómo está y que a ver qué pasa. No la versión 9, porque no va a ser la estable, sino la versión 10 y a ver cómo evoluciona todo esto. Como no ha habido trabajado nadie con Dapper, lo que sí que, os lanzo una historia. El proyecto TIE fue una primera aproximación para poder lanzar orquestaciones en local, con Dapper y todo lo demás. Y ahora, viendo el código de TIE y viendo el código de Aspire, he visto que estos 2 últimos 2 años esto es lo que ha evolucionado, a lo que ha evolucionado. Es decir, muchas veces nos encontramos proyectos de Microsoft que se van al cementerio, pero no se van porque no sean malos, sino porque han visto otra opción y han evolucionado. Luego el tema de Dapper. Dapper a mí me encanta, me gusta mucho, pero desde que está Dapper y hoy parece que es una empresa aparte, eh, hay una cosa que para mí me queda bastante diferenciada. Dapper es algo externo de la comunidad y NetAspire está por el NetConf y por Microsoft. Es decir, que no es algo como pasado con Dapper, ¿vale? No lo digo para que veáis que hay una pequeña diferencia. ¿Qué va a pasar con Dapper? ¿Cómo se puede orquestar ahora y casi todas las aplicaciones son service to service, que ya no lo quita con el HTTP que habéis visto con el barra nombre de la aplicación, con las referencias a los Redis porque tenemos el add Reddit y lo demás? Pues la sensación que me da es que si ya no se había adoptado Dapper, quizá Aspire sea alguien que le diga que no vais por el buen camino utilizando, si vais a proponer Dapper ahora.
¿vale? Eso sería una de las cosas que os comento como yo lo veo. No sé si alguien tiene una opinión diferente o tiene algo que aportar. Sí, bueno, yo he lanzado una pregunta también a través del chat. Ujú. He preguntado, bueno, si alguien conoce a Spire, lo conocía antes de venir aquí a esta charla, si había oído hablar de él antes y qué opináis. Sí, qué opináis sobre esta herramienta, ¿no? Yo, en mi opinión, creo que esto ya lo hemos comentado, José María, creo que hay cosas Sí, que va a cambiar la manera en que trabajamos. eso es. Creo, creo que evita cometer errores que se cometen algunas veces. Y luego no hay que centrarlo tampoco, en mi opinión, ¿no? En ambientes cloud, porque también te permite trabajar en local. Es decir, si tienes una aplicación que no te la llevas a cloud y tal, te permite hacer ciertas cosas que tendrías que integrar ciertas partes de esas herramientas, integrarla Sí. en tu aplicación serían bastante más complejos. Y esto, bueno, pues te permite cierta simplicidad en esa línea, ¿no? Sobre todo, ahí has dado un punto muy bueno y que me gustaría recalcar. Cuando hacemos con Docker Compose llamadas de un microservicio que has arrancado a otro, pierdes el flujo de ese proyecto tercero al que llamas, a este proyecto tuyo, que es una solución tuya que está en otro sitio. Pierdes ese flujo y tienes que estar montándote muchas historias para poder arrancarlo. Aquí es mucho más fácil tenerlo con los ambientes con un if. Ahí tendrías que tener no sé cuántos Docker Compose o no sé qué historias, pero que aquí donde yo veo la mayor facilidad a la hora de depurar, como bien dices, incluso en local, si tengo 4 servicios, los tengo aquí referenciados, contra el frontal y a correr. Luego otra cosa es cómo se despliegue en un IS. Ahí ya la cosa cambia. Tendría que compilar, tendría que decirle que los endpoints son diferentes, etcétera, etcétera. Tendría que tener una compilación separada o unos ficheros de configuración separados para decir, bueno, estoy trabajando en local o estoy trabajando en producción. Hay un par de cosas que, por ejemplo, a mí eh, todavía no me terminan de convencer mucho, que es el app host, que necesita referenciar a todos los proyectos. Y si tienes una solución es súper fácil, si no, no te queda más remedio que trabajar con Add Container, por eso lo pusieron, por eso están haciendo tanta fuerza. Pero digamos que ese es el pequeño handicap que han sabido solucionar muy bien. Y luego lo del Service Default, como os he dicho, que hay que trabajar con Nuggets. Esas son las dos cosas que a mí todavía me gustaría darle una vuelta y pensarlas un poquito más, porque me cuesta verlos en un entorno productivo sin tener, no quiero duplicar código, quiero tenerlo más separado, en fin, algunas cositas que hay todavía me está Va- costando entenderla, cómo hacerlo la mejor práctica posible, por así decirlo, más o menos. ¿Vale? Luego, bueno, ya os he hablado del proyecto Radius un poquitito. Si no lo conocéis, echadle un vistacito, porque esto también, si, a mí me parece que sumando Aspire y proyecto Radius y Dapper si lo necesitas porque tienes que ser super mega cloud agnóstico, va a ser algo digno de ver. A ver cómo evoluciona, ¿vale? No sé si lo conocíais o no. Y lo que decía Marcelo, no sé si habíais trabajado o habéis visto, habéis hecho vuestros pinitos, algunas pruebas con Dapper y sobre todo, lo más importante, yo creo que hay que saber es que está en evolución, que .NET 9 tiene unas novedades muy importantes, sobre todo el hecho de las preferencias. A mí cuando la leí el lunes o el martes, no me recuerdo cuándo fue, me pareció súper importante porque me quitaba una de las cosas que me impidió a mí pasarme a crear a mover un Docker file porque no sabía hacerlo y porque era muy grande. Ese tipo de cosas que nos van a ir ayudando, está en evolución, hay gente muy potente de Microsoft detrás de ello y eso significa que el proyecto tiene muy buena salud y bueno, ya supongo que habéis visto que hay muchas presentaciones, quizá esta sea la más light que habéis visto en vuestro tiempo, no lo sé, pero que la idea era que vierais lo fácil que es arrancar una aplicación y no os he enseñado la depuración, pero que es súper fácil ver la depuración, tuviese 40 microservicios, tener los 40 cargados, que estén arrancados, que pueda hacer todo el flujo completo de depuración. A mí poder hacer el flujo completo de depuración es una cosa sin tener que estar utilizando, viendo los logs, sin tener que estar escribiendo, sin tener que estar viendo insight, simplemente poniendo una parada en el último sitio que quería ver, ya para mí es un triunfo todo esto, poder hacerlo De, así. de hecho, José María, mira, te leo algunos comentarios porque ya han empezado a escribir muchas cosas y se nos va de las manos. Mira, Julio, por ejemplo, decía, pero me parece bueno,
que lo único que conocía era el nombre de Aspire, y dice que, bueno, que le parece una buena idea tener la orquestación como código, ¿vale? Luego teníamos a Evaristo que comentaba algo referente a lo que acabas de decir precisamente, que dice que yo lo conocía y he jugado algo con Spire, puede ayudar mucho en local, pero la impresión que le da es que es para proyectos pequeños. Entiendo que no estamos hablando de eso, porque si acabas de mencionar una aplicación con 40 microservicios. Lo puedes hacer, lo que pasa es que tienes que pensar en la estrategia, ese es el problema. Mi opinión, José María, no metería nunca en una solución los 40 microservicios. Yo lo que harían serían 4 o 5 soluciones de cada ecosistema o cada flujo y cargaría un host por cada uno de ellos para cuando quiera probar ese flujo tenga el end-to-end, por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? Ya cada uno lo puede definir. Bueno, pues yo tengo tengo la aplicación Por MariaDB dominio, quizá, por dominio, dominios, quizá. claro, es lo que iba a decir un poco. Si ya haces DDD, pues oye, a lo mejor el DDD, como ya lo tienes hecho, la solución de cliente. Ahí vienen todos los proyectos de cliente. Perfecto, a tirar, a correr. Pensemos que también, al ser microservicios, yo también puedo hacer en algún momento dado, que lo he hecho muchas veces, es llamar al entorno de desarrollo. No tener que levantármelo en local, sino si hay un endpoint que me tiene que dar algo de ventas, si yo estoy en compras o lo que sea, que llame al endpoint que está en el cloud desplegado para que me traiga esa información. Y entiende en este caso que es un servicio de terceros y te lo está diciendo. O si no, te creas un mock, un servidor mock y te traes la información. Y ya tienes eso, lo vas acotando cada vez más. Pero hacer una solución con 40 microservicios a mí se me hace un poquito bola. Mira, Iván comentaba por aquí, yo pienso que en definitiva hace mejor la experiencia del desarrollador. Eso es. Y Sam Marx dice, si esta orquestación puede evolucionar para que orqueste por stage y llegue en algún momento a producción, ahí sería ideal, de manera que ya me olvido de Docker Compose para cualquier stage. Claro, por ejemplo, también dependerá mucho, porque yo, por ejemplo, los Docker Compose los utilizo solamente para local, porque a partir de cuando despliego dev, utilizo Kubernetes con los YAML de cada uno de ellos, de cada ambiente. Genero mi contenedor y después despliego la IAC, perdón, la CICD, lo hago todo con los YAML de deploy para cada, ¿cómo se llama? Para cada entorno de Kubernetes, donde tengo mi namespace, ¿vale? Mi namespace de desarrollo, mi namespace de producción, pues yo lo que hago es con esto. Yo no he trabajado con Docker Compose ni con Docker Swarm en producción, solamente he trabajado una vez y se estaba cambiando a Kubernetes. Entonces ahí mi experiencia con Docker Compose está limitada a todo lo que tengo que levantarme en local para poder trabajar. Vale. Luego tenemos por aquí Julio que comenta, dice, molaría un code first, lo de ahora, y lo contrario en plan Entity Framework. No sé si me explico. Lo que pasa es que en este caso, no sé, estaríamos hablando de Codefer realmente, ¿no? O todos No he los entendido muy bien la pregunta, componentes de Marcelo. Azure. Yo entiendo que lo que quiere decir él es cómo funciona Entity Framework, ¿no? Que tú que tienes el Codefer y Sí. claro, él lo que dice, a ver, que no sé si lo estoy entendiendo bien, ¿vale? Tampoco, pero yo entiendo que se refiere a que tú en Aspire tú defines un contenedor de lo que sea Ujú. y eso te lo publica en donde tú le indiques, ¿no? Sea local Sí. o en Azure o donde tú le indiques. Exacto. Mira, Evaristo lo comenta también por aquí. Dice, creo que se refiere a la migration, ¿vale? Al tema de la Claro, lo que sería, hay un comando que se llama el AZD, que os he mostrado antes, que lo que va a permitir es que tú puedas publicar en una Azure Container Apps con este comando. Ay, perdonar, a ver que me he ido. Con este comando, el AZD, tú puedes publicar directamente a una Azure Container Apps tu aplicación completa, prácticamente con línea de comando. Eso le podéis echar un vistacito. Si no, vamos a cargar el navegador. A ver si por aquí está de los deployments. Aquí tenéis cómo hacer los deployments con el AZD, como os decía. ¿Vale? Aquí tienes digamos, tu code first, ¿vale? Que lo que va a hacer es init, qué directorio quieres desplegar, dónde lo vas a desplegar, confirmar, te va a generar los YAMLs, haces un app y ya tienes levantado. Bueno, tardaría porque tiene que hacer unas cuantas cosas, pero ya tendrías desplegada tu aplicación en un container apps.
tal cual. Igual que cuando haces el code first, que quieres hacer un migration, te lo genera la base de datos, aquí lo tendrías con AZD, ¿vale? Que creo que esto es lo que estabas preguntando. Y aquí tendrías pues tu AZD ya creado, desplegado, sin tener que saber prácticamente nada de infraestructura. Harías un paquete, un aprovisionamiento y un deploy, si quieres también. ¿Vale? Creo que esto responde a la pregunta que me estabas haciendo. Lo que pasa que a lo mejor me he ido por los cerros de Úbeda. ¿Vale? Pero con Kubernetes no lo he visto. Solamente lo he visto con AK y con AK es con lo que he hecho las pruebas yo también. Supongo que cuando genera los YAMLs, estos YAML también vendrán información que nos permita luego generar todo lo que es el tema del deploy a un AKS, o por lo menos nos ayudará. Pero bueno, aquí tenéis todo bien explicadito y veis cómo podéis levantarlo con las réplicas necesarias, como os he puesto antes, que las réplicas estarían en código y no estarían en el YAML. No sé si hay alguna pregunta más o esto responde a lo que estáis buscando. Es que no veo el chat, perdonadme, Sí, porque no te preocupes, no, estoy esperando que diga algo. De momento no ha contestado Julio, pero entiendo que se referirá a eso, entiendo, ¿vale? claro, de alguna manera, y entenderme mi punto de vista, de alguna manera hay que hacer o generar interés sobre Azure Container Apps, que se utilizan mucho, pero quizá no se utilizan todo lo que le interesa a Microsoft que se utilicen. Por eso ahora han empezado con AZD, porque casi todo el mundo trabajamos con contenedores de Kubernetes, no con AZD, que nos da muchas cosas hechas y es muy fácil de manejar, etcétera, etcétera, pero hay una cierta reticencia en algunos sitios por utilizarlo. De hecho, nos va a crear hasta el Container Apps, el Container, el Azure Container Registry. Si no lo tienes, te va a generar un Container Registry para desplegar. Para poder desplegar a Azure Container Apps tienes que tener un Container Registry. Pues si no lo tienes, también te lo va a generar. Derecho, mira, aquí está, en la primera línea, ¿lo veis? Aquí está. Si no lo tienes, te lo va a generar. Y a correr. No tengo que hacer absolutamente nada. ¿Que utilizas una caché? Te va a coger el contenedor de la caché que tú has referenciado dentro de tu proyecto y lo vas a subir aquí. ¿Utilizas un RabbitMQ? Lo mismo. Y te olvidas de todo el trabajo que tendrías que haber hecho de la otra manera. Si con un help o con un YAML, desplegarte ese Redis caché. Perdón, esa caché. O ese RabbitMQ. No sé si hay alguna preguntita más. No, de momento nada. Pues no sé si hay. Yo de las preguntas que no he visto. Bueno, tampoco hay mucho más que ver, porque realmente, si acaso podemos echar un vistazo al proyecto si tenemos tiempo, podemos echar un poquito al proyecto de Service para que lo veamos un poquito con más calma, para que veáis que está creándonos los health check sin yo tener que hacer absolutamente nada y que me Yo, está generando toda la OpenTelemetry sin esforzarme. mira, me pregunta Sam Mars, dice que qué características piensas que le falta a Spire o desearías agregar. Esa pregunta. Esa es buena, esa es buena. Para mí, que pudiese hacer con Aspire sería fundamental poder generar los YAMLs bien completos de AKS, por ejemplo, por cada microservicio. Es que cogiese lo que se ha generado, porque yo no he llegado a ver tanta complejidad. Por ejemplo, si yo tuviese que montarme, lo que pasa que, insisto, como es para local, ¿vale? Es para local, ¿qué sentido que me monte yo un proxy? ¿No? Pero sí que me gustaría poder llegar hasta ese nivel. Pero que ya sería pedir demasiado, yo creo. Pero, por ejemplo, a mí lo que menos me entusiasma es esto. Entonces, si tuviese que pedir algo, es que esta parte de los services tuviese la posibilidad de tener un service commons y un service propio del microservicio. A ver cómo lo gestionaríamos. Porque se puede hacer, lo teníamos que hacer a mano. No sé. Esto es la parte que a mí todavía me cuesta un pelín. No sé, no me acaba de convencer del todo. ¿Vale? Que tenga que tener esta librería compartida con todos, que no haya una buena práctica de la documentación, que es lo que yo echaría en falta de mano, decir, oye, este service defaults, la idea es, como buenas prácticas, generar un nugget, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque como veis aquí toda la explicación que hay, que nos está enseñando OpenTelemetry, etcétera, etcétera,
pero realmente aquí no hay buenas prácticas con este fichero. Y este para mí quizás es el más importante. El tema del Service Discovery está súper bien porque creo que es parecidísimo a lo que ha generado la parte de Dapper. Y hay una cosa que no os he enseñado, que es, ahora lo acabo de ver y que sería importante que vieseis el app setting.json, que veis que aquí no hay nada. No hay nada, pero que se pueden sobreescribir. En el otro documento que podéis ver en este primer enlace, a ver que me quede ya en esta pantalla. No. Aquí hay cómo poder sobreescribir información de configuraciones para cuando estás en producción o estás en desarrollo. Esa parte seguro que va a cambiar porque era bastante compleja entenderla. Y tenías que imaginarte que se estaba sobreescribiendo la clase configure options y a partir de ahí fue cuando me di cuenta que esto se podía sobreescribir. Y luego ya lo vas viendo por aquí un poquito, que también puedes decir, oye, pues el Endpoint Services es este, el otro no sé cuánto. ¿Vale? Un poquito este tipo de cosas que se pueden ir cambiando. Y aquí hay más historia. Lo de la telemetría, pues lo he dicho, OpenTelemetry soy bastante fan de ello y me gusta bastante la filosofía que se ha creado la comunidad para hacer esto. Y con AWS, con otros clouds, pues no sabría deciros hasta qué punto esto va a querer trabajar el resto de cloud. Yo trabajo en Microsoft exclusivamente. Bueno, no trabajo en Microsoft, ojo, que trabajo en otra empresa, pero quiero decir que mi stack tecnológico es Microsoft. Entonces, bueno, cuando me llega un proyecto de AWS, pues lo primero es que no voy a poder recomendarlo porque no podremos utilizarlo, ¿vale? Mira, como veis aquí, el local provisioning, que es una parte también que te va a generar toda la información para poder provisionar, como os he enseñado antes. Y si no conocéis Biceps, nos va a generar también ficheros de Biceps con el documento. A ver si lo llegamos a ver. Te puedes crearnos un template. Y podemos pasar templates. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer. Mira, José Mari, tenemos aquí una última pregunta, si te parece, Perfecto. y cerramos ya aquí porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Exacto. Mira, comenta Miguel Ángel Campos, dice, se ha comentado que Aspire está enfocado a ayuda al desarrollador. Eso ¿Esto es. quiere decir que no llega ningún binario a producción vinculado con Aspire? Sí, van a llegar. Van a llegar. Lógicamente, os abro el proyecto. Este binario va a llegar. A ver, están los frameworks y sería lo que hace referencia a esta parte de aquí, ¿vale? Pero no sé si lo que han creado al final es una... Si no vamos a este y descompilamos, no vamos a ir al estándar, no vamos a irnos a nada de Aspire, si lo veis aquí arriba. Depende de Injection, Access de Factory, etcétera, etcétera. Pero sí que alguna cosa, o a lo mejor lo han quitado por las versiones, porque este proyecto está actualizado. Es posible que por referencia, pues mira, parece ser que no llega ya ninguno. Ni aquí, ni siquiera en el de extensions. A ver, ni siquiera en el de extension, no llega nada. Porque tú no vas a el host no lo vas a desplegar. Porque lo vas a Bueno, hacer con contenedores de esto. Esto no, esa es la teoría. Luego veremos si realmente hay cosas del host que se despliegan o no. Y ahí es donde ya me callo yo porque las pruebas que he hecho con Aspire no lo he llegado a ver. Si te vas a lo que es el deploy que hemos visto antes de AZ con AK, como veis, no hay ningún contenedor de host. ¿Vale? Y eso debería seguir manteniéndose así. Y lo cual vale, quiere decir que en teoría no va a llegar nada. Eso lo digo, esa es la teoría. Luego ya veremos si hay alguna referencia por ahí cruzada o alguna cosa que sea necesaria, pero en principio no. perfecto. Pues nada, simplemente daros las gracias a todos los que habéis asistido hoy, a los que nos vean en diferido también. A ti, José María, muchas gracias por estar hoy con nosotros contándonos un poquito de esta herramienta que creo que va a dar mucho que hablar en el futuro. Lo da ya ahora y creo que lo va a dar en el futuro y que lo veremos mucho más de lo que pensamos o creemos. Al menos eso pienso yo.
Así que nada, pues muchas gracias, lo dicho, y nos vemos en la próxima, que además la tendremos como viene siendo habitual dentro de un par de semanitas, con un tema un poco diferente. Esta vez trataremos otros aspectos de nuestro sector, ¿vale? Con además una persona muy conocida por la comunidad aquí de España y que bueno, tiene una trayectoria bastante interesante. Seguro que muchos lo conocen. Será con David Salgado. Y vendrá a contarnos un poquito de lo que ha sido su trayectoria y darnos mucho feedback. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta Gracias. luego. Adiós.